Y ha estado en la zona el diputado del distrito que está más al norte de nuestro país, del distrito 1. Nos referimos al diputado Vlado Mirosevic, ariqueño, que está junto a nosotros y además presidente del Partido Liberal de Chile. Gracias por estar por acá. Hola, muchas gracias. Largo viaje, ¿eh? Sí, largo viaje y me tocó con lluvia, así que, pero en todo caso a un nortino no le viene mal recorrer estas zonas que por lo demás es una maravillosa región, me gusta muchísimo, así que feliz de estar acá. Liberales Plebeyos, tu libro que lanzaste no hace mucho en Santiago y ahora lo lanzas también acá en la región de los lagos. ¿Cuál es el juego de palabras ahí? ¿Cuál es la idea de este libro? Sí, bueno, este es un libro que estamos lanzando en prácticamente todo el país. Y Liberales Plebeyos tiene que ver con dos cosas. Primero, una parte sobre historia. Una historia más bien olvidada, que no se cuenta mucho, pero tiene que ver con los primeros pipiolos. Perfecto. Nos remontamos al siglo XIX, contextualizando. Por supuesto, nos remontamos al siglo XIX. Ahí el libro se trata de personajes como Ramón Freire, José Miguel Infante, José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, toda la época de la Sociedad de la Igualdad, 1850. Luego seguimos con las leyes laicas del presidente Santa María y finalmente un gran liberal que fue el presidente Balmaceda. Esa historia tiene por objetivo decir que el liberalismo siempre fue una cuestión más bien reformista, fue laico y fue un liberalismo muy regionalista. De hecho, los primeros federales en Chile fueron todos del ala pipiola, digamos, versus la otra... Los pelucones conservadores. Los pelucones conservadores. Ahí hay una historia maravillosa que en general no se cuenta mucho porque los pipiolos perdieron la batalla. Quienes ganaron fue más bien Diego Portales y los conservadores, que terminaron haciendo de Chile un país súper centralista, concentrador del poder en la capital, y un Estado no muy democrático, la verdad. Claro. Versus la idea que tenían estos otros liberales que eran de ideas mucho más... Siempre la historia la escriben los vencedores, por lo tanto siempre se conoce más de aquello. Así es, y en el colegio... y me imagino en esta región también debe haber más de alguna calle o algún monumento a Diego Portales, pero se le conoce poco a otros personajes que quisieron, por ejemplo, que Chile fuera un país federal. José Miguel Infante y Ramón Freire inventaron en el 1826 una constitución que era federalista, que daba 8 grandes provincias autónomas en Chile. Y en esa época, 1826, consideraba la elección democrática del intendente. Imagínate, en esa época, 1826, todavía no se ha logrado que se elija democráticamente el intendente y somos prácticamente ya el único país en el mundo, a lo menos de desarrollo medio alto, que no elige democráticamente un intendente. Claro, o el equivalente a los gobernadores en otros países federales como la Argentina. Y a propósito de federalismo, ¿tu planteamiento sigue siendo ese mismo para las regiones o crees que va en el camino correcto lo que hizo esta comisión asesora presidencial, que estableció una serie de lineamientos? Ni siquiera ellos quedaron conformes finalmente con el proyecto que mandó el Ejecutivo, pero ¿cuál es tu opinión respecto a ello? Sí, el gobierno mandó un proyecto para elegir democráticamente al intendente, pero no basta con eso. Y eso hay que hacerlo, por supuesto, y ojalá el 2017, y no como algunos quieren chutear la pelota para más adelante. Yo creo que el 2017 es una buena fecha. Pero la pregunta es, ¿este intendente electo va a tener una billetera propia? ¿Va a contar con las facultades que realmente se requiere de autonomía regional? Y aquí hay una discusión en el Congreso y hoy día estamos votando una ley para descentralizar algunos servicios. Por ejemplo, las Corfos regionales, el Cercotec, el Cernatur, el FOSIS, una parte del Servio y una parte del MOP, dejarían de ser parte del gobierno central y van a pasar a ser parte de los gobiernos regionales. Es un avance tremendo porque va a aumentar el presupuesto casi al doble de los Claro, porque son las agencias justamente que incentivan a la empresa, a la microempresa, etcétera, para generar más negocios. Y si tuviéramos un intendente electo, pero que además tuviera billetera propia, sería muy distinto. Hoy día yo creo que es difícil llamarles gobiernos regionales, a los gobiernos regionales, porque más bien son una administración local, pero del gobierno central. Para tener verdaderos gobiernos regionales hay que tener lo que se llama la ley de rentas regionales. Eso es clave. ¿Cómo puede ser que un supermercado pague 15.000 pesos en la comuna donde opera, en circunstancias de que en la casa matriz es donde termina, que probablemente está en Vitacura o en alguna comuna de Santiago, ahí termina pagando los impuestos, ahí termina pagando las patentes? Entonces, ¿cómo hacemos un poco más equilibrado? Que las empresas paguen impuestos y patentes en las regiones donde operan. Me parece mínimo, pero en Chile tenemos una recaudación muy centralista. Bueno, esos son el tipo de cosas que hay que cambiar y este libro un poco es también un piropo y un homenaje a quienes en el pasado imaginaron un Chile distinto. ¿Qué hubiese pasado si... A esos primeros liberales. A esos primeros liberales. ¿Qué hubiese pasado si ellos ganaban? Probablemente tendríamos un Chile, no sé si federal, pero a lo menos semifederal. A lo menos con regiones
mucho más empoderados, ¿no? Y eso mismo, ¿por qué refundar un partido con el nombre Liberal de Chile? Sí. Que bueno, esto un resabio de lo que fue el partido que lideraba Fernando Flores, digamos. Sí. Mira, la verdad es que el Partido Liberal es un partido mayoritariamente gente joven, sub 35 en su mayoría, muchos de los cuales no tenían militancia política anteriormente, y es un partido que está fuera de la alianza y fuera de la nueva mayoría. Pretendemos hacer una tercera vía, una alternativa distinta, y sobre todo de gente joven que quiere participar por primera vez en política, ¿no? Y el Partido Liberal es un partido que hoy día está en el centro, no está ni en ninguno de los dos bloques, está en el centro pero con una mirada reformista, con una mirada de vanguardia y sobre todo una mirada laica, que es una cuestión que hace falta en el Chile de hoy. Por eso en el libro yo también hablo de otros temas, de despenalización de las drogas, de aborto terapéutico, de matrimonio igualitario. Hay una agenda también valórica, liberal, que defendemos con fuerza en este libro. Ahora, tomando en consideración todos estos ingredientes, ¿sientes que hoy día se puede efectivamente llegar al Congreso, como es tu ejemplo, sin los dos grandes conglomerados? Bueno, en Arica es una anécdota, es una situación que puede hacerlo Arica o Magallanes, pero... Sí, yo creo que se puede, lo logramos en Arica, salir por fuera los dos del binominal, romper el binominal, claro. Y si lo logramos en Arica, creo que tiene que ver también con que era muy difícil en ese momento, porque estaba todavía el sistema binominal. Hoy el sistema cambió y por tanto es mucho más competitivo. Entonces la gente que está en sus casas y que debe estar pensando, yo no voy a ir a votar en la próxima elección porque es mi manera de castigar a la política. Sí, pero en el fondo al no ir a votar lo que tú estás produciendo es que le estás dando en bandeja a los mismos de siempre que sigan ganando los mismos de siempre, así de simple. Entonces si es que usted no va a votar, en la práctica está haciendo un voto en favor de los que están y que probablemente se van a mantener en el poder si es que no hay un cambio. Entonces yo creo que es muy posible, sobre todo en las circunstancias que estamos hoy día. Me parecería difícil creer de que una oferta más refrescante vaya a venir de los mismos partidos tradicionales. No lo creo, yo por lo menos no les creo nada y creo que hay que hacer un cambio, con seriedad, con propuestas, por eso este libro tiene ese sentido, ¿no? Ahora, tiene mucho que ver los extremos, las ciudades que se sienten distintas probablemente, porque las que han logrado romper el binominal son, curiosamente, Arica y Punta Arenas, sí. Magallanes y Parinacota. Sí, yo no me siento que tenga que yo venir a esta región a dar lecciones de regionalismo ni nada, me parece que esta región también es muy regionalista. Por lo que yo conozco, por lo que he escuchado, también hay gente muy valiosa que está en una parada de hacer una alternativa distinta. Creo que cada región en la que yo recorro, por lo menos estuvimos ayer en Concepción, antes en Valparaíso, vamos a ir a Rancagua, a Aysén, hay un sentimiento cada día más acumulado de pedirle a Santiago, nosotros también somos parte de Chile, también queremos crecer y nos parece que esa especie de dictadura centralista que hay que acabarla y creo que en esta región debe haber de sobra ese sentimiento, tal como lo hay en Arica o hay Magallanes. No creo que Arica y Magallanes sea tan distinto a Puerto Montt en eso, digamos. No, me parece que no. Creo que aquí también es posible hacerlo. Claro, pues son las únicas que en la praxis lo han logrado, políticamente hablando, sí, digamos, llegando al Parlamento. Creo que ojalá que sirva de ejemplo, con toda humildad, no venimos a dar lecciones ni nada menos. Con toda humildad, ojalá que sirva de ejemplo que por lo menos las zonas extremas están con una posición un poco más rebelde, más díscola con respecto al centralismo y ojalá que otras regiones también lo hagan. Ahora, ¿cuál es la relación o quién los podría diferenciar, por ejemplo, con el PRO, con el Partido Progresista de Chile, donde han habido guiños en algún momento, no sé si los habrá en el futuro también para las elecciones? Sí, el PRO es un partido que ha sido aliado nuestro, pero un partido que está más situado en la izquierda y este Partido Liberal es un partido igualitario, por supuesto, pero es un partido liberal de centro. Y claro que hay algunas diferencias. Nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos complejo con la riqueza, no tenemos complejo con el libre mercado, nos parece bien. Otra cosa muy distinta es el neoliberalismo, que es una especie de fanatismo religioso por el mercado. Nosotros no pensamos que tiene que haber un mercado con regulación, pero que ojalá florezcan los emprendedores. No tenemos un problema con eso, al revés. Yo siento que el discurso del emprendimiento no puede ser solamente propiedad de la derecha. Al revés, creo que hay sectores de centro que creemos en la igualdad, pero que también creemos en la libertad y que no son valores incompatibles. Al revés, ¿por qué no los integramos? Y creo que en esta región están pasando cosas de emprendimientos digitales, de startups que quieren hacerle una oferta al mundo, de gente joven que le gusta el mercado, pero no necesariamente es de derecha, porque tiene valores más liberales, así de simple. Creo que a ese público le queremos hablar. Y la presencia de tu partido, que estás dirigiendo, del Partido Liberal de Chile, acá en el sur, en la región de los lagos, en Aysén, en los ríos,
En esta región estamos haciendo el esfuerzo de constituir el Partido Liberal con mayor fuerza para poder competir en la elección municipal y en la elección parlamentaria. Nos parece que es necesario estar en la mayor cantidad de regiones posibles y ofrecer una alternativa. Hay muchísima gente que está esperando que algo nuevo salga para poder votarle. Y creo que hay que dar la alternativa. Ojalá que nazcan otros grupos también, no somos el único, por supuesto, y ojalá que haya diversidad y que haya competencia. Tal como en la economía tiene que haber competencia, en la política también. No puede haber solamente dos supermercados o dos grandes farmacias. Tiene que haber, en la política pasa exactamente lo mismo. Necesitamos que haya más alternativas y que finalmente la gente elija. Pero yo me pregunto, para mi generación, probablemente los proyectos políticos que conocemos hasta ahora no nos hacen mucho sentido. Estamos buscando una cosa nueva y ojalá que el Partido Liberal sea un espacio para eso. No tenemos la verdad absoluta, no pretendemos tenerla, pero tenemos una intuición de para dónde va el futuro y estoy seguro que hay muchísima gente que comparte esa intuición. ¿Y están con intenciones de crecer acá en el sur, de instalarse, de hacer alianzas? ¿Cuál es la proyección? Mira, mi principal idea, y la hemos discutido mucho con el partido, es llevar candidatos jóvenes, ojalá sub 35, en la mayor cantidad de comunas y de distritos que podamos. Gente joven que ojalá no tenga gran experiencia política, que no haya militado anteriormente, que venga con vocación pública, que quiera hacer algo distinto por el país, sobre todo en un momento en donde hay que hacerlo. Si es que no lo hacemos nosotros, van a seguir ganando los mismos de siempre, así de simple. Si usted no va a votar, va a seguir ganando los mismos de siempre. Entonces, ojalá que en esta región haya muchísima gente joven, profesionales jóvenes, sub 35, que se quieran meter y que tengan ganas de competir, porque también hay que tener coraje para competir, no es tan fácil. Pero yo estoy seguro que hay gente interesada en eso. Para gente que no los conoce como sustento político, en términos de temas valóricos, recién hablabas tú de temas probablemente de división económica, que no te molesta el mercado, que no te molesta con regulación. Riqueza, con regulación. Con regulación. Sí, claro. ¿Qué pasa con temas justamente aborto terapéutico, temas de esas características? Somos totalmente progresistas. Yo siento que el Estado no tiene ninguna razón por la cual interferir en tu propia conciencia. No hay ninguna razón justificada para lo cual el Estado criminalice, por ejemplo, a los consumidores de marihuana. Hoy día, si queremos acabar con el tráfico, que es verdaderamente el mal social que tenemos, si queremos acabar con el tráfico, lo que hay que hacer es penalizar el autocultivo y que el consumidor, que consume sea legal o no, pueda autocultivar en su casa de tal manera que no tenga que ir a las redes del tráfico. Porque si va a las redes del tráfico a abastecerse de la droga, termina dándole poder económico a esos carteles. Entonces lo más práctico es despenalizar el autocultivo de marihuana. Yo presenté un proyecto el año pasado para eso, se está discutiendo, se aprobó ya en la Cámara, y increíble que se aprobó incluso con votos de gente que uno podría decir es más conservadora, pero se dan cuenta que esto es un problema práctico. Ni siquiera un problema valórico, un problema práctico. Así que completamente de acuerdo con despenalizar la marihuana, completamente de acuerdo, y la próxima semana o cuando llegue el proyecto de aborto a la sala voy a votar a favor, no porque esté necesariamente a favor del aborto, sino porque creo que en estas tres causales Chile no puede seguir siendo uno de los 6 países en el mundo que prohíbe completamente el aborto en cualquier circunstancia. No le podemos pedir a las mujeres que mueran por la potencialidad de que su hijo nazca. Y en caso de violación, me parece que es verdaderamente una tortura que el Estado obligue a esa mujer a tener su hijo. Creo que cada mujer tiene que decidir. No es el Estado, porque el Estado no tiene un rol moral, quien tiene que decidir en ese espacio de esfera personal. Es tu espacio de influencia personal y el Estado no tiene por qué interferir. Así de simple. Es una posición liberal en todas partes del mundo y nosotros obviamente estamos de acuerdo con eso. ¿Para qué decir con eutanasia? Eutanasia nos parece que cada persona tiene derecho a tener una muerte digna si es que así lo desea. A nadie se le va a obligar a nada, de la misma manera que no se le va a obligar a nada en aborto ni en marihuana. Cada uno tomará sus propias decisiones. ¿Y el acuerdo de en pareja podría llegar a un matrimonio igualitario? Yo estoy completamente de acuerdo con el matrimonio igualitario. De hecho, en el libro tengo un capítulo sobre cómo en Chile se consiguió la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil costó mucho en Chile, porque la Iglesia no estaba de acuerdo con que el Estado celebrara los matrimonios. Pero la pregunta que me hago es si es que el Estado laico, esta vez, celebra los matrimonios, ¿por qué razón le va a negar a otros ciudadanos iguales que una pareja heterosexual? Yo, por ejemplo, me voy a casar en enero con mi pareja heterosexual. La pregunta es ¿por qué razón el Estado me permite a mí casarme y a mis amigos que son parejas del mismo sexo los discrimina? Yo creo que, insisto de nuevo, el Estado no tiene por qué imponer una valoración personal. Si a usted no le gusta, bueno, entonces no se case con una pareja del mismo sexo.
Pero si es que hay alguien que tiene esa preferencia, el Estado tiene que respetarla absolutamente. Los países desarrollados van hacia allá. Yo no creo en un país que sea solamente con vocación de libertad económica, pero que restrinja los derechos civiles. Y al final se trata de derechos civiles. De la misma manera en que en Estados Unidos llegó un momento en donde fue inmoral discriminar a los negros para que no pudieran entrar a la universidad, yo te aseguro que de aquí a 5 años más, a 10 años más, Chile va a ser considerado mayoritariamente inmoral discriminar a una pareja porque sea del mismo sexo y que el Estado no le celebre su matrimonio. Yo te aseguro que eso en muy poco tiempo en Chile va a ser cada día, y si uno mira las encuestas ya, cada día ese tipo de temas valóricos están siendo muchísimo más aceptados. ¿Y qué pasa con el tema de las comunidades indígenas, por ejemplo? Hay comunidades en el norte, pero sin duda el conflicto mayor, entre comillas, está acá en el sur, en la región de la Araucanía. El pueblo mapuche dice, Chile es multicultural, Chile debería tener un respeto por la lengua, por los pueblos, por las tierras, porque aquí no hay una sola nación, no existe la nación chilena solamente, existe la nación chilena, existe la nación mapuche. Claro, están dentro de un estado, pero hay naciones distintas, ese es el argumento de varios de ellos. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a ese tema? Mira, la verdad es que muchos países desarrollados en el mundo han resuelto este tema con harta más inteligencia y a tiempo, a diferencia de lo que hemos hecho en Chile. Imagínate que en Chile ni siquiera la Constitución reconoce a otros pueblos originarios. Nuestra Constitución es una de las pocas constituciones en el mundo que no reconoce la existencia de pueblos originarios. Entonces, hemos tenido durante muchísimo tiempo un desprecio con respecto a nuestros pueblos originarios. Pero eso tampoco justifica lo que está pasando hoy día en términos de la violencia en la Araucanía. Pero eso da cuenta de que llegamos tarde, porque si hubiésemos tenido una mayor inteligencia y probablemente también pragmatismo en una política indígena distinta, hubiésemos podido evitar esta violencia que hoy día ya está afectando demasiado. Y creo que hoy día, claro, la seguridad y las fuerzas policiales y la justicia van a paliar en el fondo algo que ya está desatado. Lamentablemente debimos haberlo evitado antes. Yo creo que sí hay que explorar, como han hecho otros países desarrollados, la posibilidad de algún tipo de estatuto autonómico con el pueblo mapuche o con otros si es que se requiera. En mi región particularmente están súper integrados los pueblos originarios a la comunidad, así que no hay grandes problemas territoriales como sí lo hay en la Araucanía. Pero ojalá que lleguemos a tiempo y que estas discusiones no las sigamos postergando. Bueno, y a propósito de tu distrito, de la zona norte en general, tuvimos durante la mañana de este jueves esta decisión de la Haya que a algunos sorprendió, a otros les pareció que era parte de lo que se venía a venir, no por tal vez esa distancia, 14-2 en términos de votación. Sí. Sabemos que estuvieron ahí en La Moneda con la Presidenta de la República, viendo y con las primeras declaraciones que ella hizo respecto a este tema. ¿Cuál es la visión de ustedes como Partido Liberal de lo que se está viviendo? Y además, a ti que te toca estar en la zona norte del país donde estos temas son más sensibles. Sí, es increíble que desde la zona norte, desde Arica, el conflicto, comillas conflicto, o el diferéndum se ve distinto, porque Arica es una ciudad muy integrada con Perú y con Bolivia. Hay mucha integración, y si bien es una ciudad que se siente muy chilena, no necesariamente una ciudad chauvinista, por decirlo de alguna manera. Pero hoy efectivamente estuvimos con la Presidenta apoyándola, nos parece que aquí tiene que haber una opinión común, y la verdad es que dentro de las posibilidades que tenía la Corte, la posibilidad de que estableciera la competencia, que fue lo que hizo finalmente, no, en el fondo deja en el mismo pie que estábamos hace un año atrás. No se ha referido sobre el fondo del asunto, solamente ha dicho la Corte es competente para tratar, vamos a esperar que llegue la demanda boliviana, el fondo del asunto, y una vez que conozcamos el asunto en profundidad, vamos a poder decir si es que Chile va a estar obligado o no a negociar con Bolivia. Pero lo que dijo hoy día, me parece muy interesante lo que dijo el presidente de la Corte. Si bien somos competentes, nosotros no podríamos obligar o predeterminar el resultado de una negociación con Bolivia. Es decir, no podemos comprometer desde nuestra competencia como Corte la entrega de mar, o la entrega de territorio soberano. Es que ambos países se sienten a negociar, que Chile en este caso debería aceptar una negociación con Bolivia. Digamos. En el fondo, hasta ahí podría llegar. En el mejor de los casos para Bolivia podrían llegar hasta eso, hasta obligar a Chile a sentarse a negociar, pero no pueden predeterminar como Corte cuál va a ser el resultado de esa negociación, porque en el fondo la Corte no puede comprometer un tratado ya firmado, que es el de 1904. Entonces yo diría que hay que estar tranquilo. Esto fue para ponerlo en una metáfora. Estábamos antes de partir en el partido de fútbol, antes de iniciar estábamos en los camarines esperando que el partido se suspendiera. Dado que la Corte decidió que el partido se va a jugar,
hoy día tenemos que salir a la cancha y ver en la cancha cómo, según los argumentos jurídicos de cada país, cómo va a resolverse. Pero en la práctica, Chile no perdió absolutamente nada hoy día, solamente se comprometió el inicio del partido, nada más. Por lo tanto, ahora depende de nuestros propios jugadores, de la gente. Claro, pero puede haber lluvia, puede haber público en contra, hay una serie de factores. O sea, yo creo que el público está en contra en este partido, digamos. Cada vez que uno se somete a una corte internacional o a cualquier tipo de corte, la verdad es que tiene posibilidades de perder o de ganar, o de ganar una parte y perder otra. Me parece que a pesar de todo eso, estar en el Pacto de Bogotá y estar en la Corte Internacional de Justicia, por lo menos para Chile es una garantía, porque este Pacto de Bogotá, el espíritu que tiene es resolver pacíficamente los conflictos. Entonces, la pregunta debo entender con tu argumentación también, que es la interpretación de lo que ocurrió durante la jornada del jueves, es que como partido ustedes, a diferencia de lo que ha dicho el PRO en su momento, no están por negociar con Bolivia un tema de soberanía, de entrega de espacios, de mar, etcétera. Sí, como partido, digamos. Nosotros hoy día entendemos que si Bolivia recurre a La Haya y ellos resolvieron que ese es el espacio para resolver el diferéndum, nos parece que no le queda otra posición a Chile que defenderse. Porque uno no puede negociar en paralelo a estar en La Haya. Si uno recurre a La Haya es porque quiere que La Haya resuelva el tema, por lo tanto no cabe mucha posibilidad de diálogo diplomático hoy día, además que ha sido justamente Bolivia la que ha quebrado las relaciones diplomáticas con Chile, por lo tanto es difícil. Claro, pero claro, independiente que estén en La Haya, ustedes estarían como partido. En general no estamos de acuerdo con que haya una salida soberana, pero sí estamos de acuerdo que puede haber una salida inteligente que convenga a los intereses de ambos países, porque la verdad, el destino del norte de Chile también está conectado con el destino de Bolivia, querámoslo o no. Por lo tanto, si hay alguna salida inteligente, podríamos estar de acuerdo con eso en la medida que convenga el interés de Chile. ¿Cuál es el interés de Chile? El desarrollo de nuestras fronteras, el desarrollo de nuestras fronteras vivas, con crecimiento económico, con población. Eso es lo que a Chile le debiese interesar. Por lo tanto, si es que hay alguna fórmula en donde Chile y Bolivia se pongan de acuerdo para que ellos hagan cargo de sus intereses de salir al mar y nosotros nos hagamos cargo de nuestro interés de tener mejores fronteras en términos de crecimiento, bueno, podríamos estar de acuerdo con eso. Distinto es el asunto de la soberanía, esa es otra dimensión con la cual no estamos de acuerdo. Finalmente, para redondear, para que todo nos quede claro, ¿por qué decías delante que en Arica o los habitantes de la zona norte ven de manera distinta esta situación? No creo que con respecto a Puerto Montt, pero sí con respecto a Santiago. En Santiago siempre han creído que este conflicto en la frontera se vive de una manera muy álgida o muy chauvinista, con un nacionalismo exacerbado, pero la verdad es que La Haya, en el caso de Perú, por ejemplo, cuando tuvimos el problema marítimo, de los límites marítimos con Perú, Lima y Santiago vivían de una manera mucho más eufórica y comprometida lo que estaba pasando en La Haya versus lo que pasaba en Arica, que es de normalidad. El paso fronterizo tiene más de 18.000 pasos diarios, o sea, nosotros estamos permanentemente en contacto y en integración total en términos culturales, económicas con Perú y con Bolivia, por lo tanto nos parece algo más natural. Y en Tacna, por ejemplo, una ciudad muy desarrollada, a nadie se le ocurriría levantar banderas peruanas cuando fue el caso de La Haya. Y de hecho, cuando se convocó a una protesta en el Triángulo Terrestre, fueron 30 personas. O sea, te demuestra completamente que el ánimo en Arica y en Tacna es un ánimo de integración y no de otra cosa. Bueno, también pasa algo parecido en la zona austral cuando pasó el tema en el gobierno de Elwin, de la Laguna del Desierto, la gente ahí de Aysén, de Villa O'Higgins, en realidad Aysén, el conflicto está en Santiago acá, ellos vivían a 500 metros de la frontera y se sienten patagones, incluso argentinos y chilenos no tienen mucha diferencia ahí en esa parte de la frontera. Bueno, probablemente pasa algo parecido en el norte. Gracias, Vlado, hasta una próxima oportunidad. Bien, muchas gracias. Leer el libro, pues. Bien, muchas gracias. Y esperamos conocer el libro también, está en la librería, ¿no? Está en la librería. Aquí están Feria Chilena del libro y en un par de librerías más regionales también. Vlado Mirosevich, diputado de la zona norte de nuestro país, del distrito 1, de ahí en Arica y Parinacota, en la zona de Arica, de Putre, en el extremo más norte de nuestro país. Hasta una próxima oportunidad. Bien, pues muchas gracias. Y junto a él estamos despidiendo la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, es el Pulso de la Región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.